Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Es básicamente este tutorial, que es un tutorial básico para TypeScript. De los que estén interesados en aprender TypeScript, aquí lo vamos a aprender, vamos a empezar a hacer un proyecto juntos. Bueno, no es un proyecto, es un tutorial más que nada. Entonces, básicamente aquí es bueno, aquí el curso en realidad de él, que lo creó el Matt Pocket, es un tutorial interactivo. O sea, aquí adentro de su misma plataforma puedes escribir el código, lo va a testear, te va dando tips. Hay pequeños videos donde te explica más o menos cuál es el problema y luego te da la solución. Es bastante interesante. Lo voy a dejar aquí por el chat. Y a ver. Entonces, ¿qué dice? En este tutorial de TypeScript vas a aprender qué son las variables, las funciones y los errores. Te vas a volver un poco más familiar con la documentación de TypeScript, que vendría siendo esta, que tenemos aquí, de la documentación oficial de TypeScript. ¿Qué más? ¿Qué más? Vas a ganar experiencia con herramientas modernas de TypeScript. Bueno, aquí explica un poco cómo es el curso. Este es más o menos la currícula de los cursos, de los puntos que se va a ver. La instrucción es, ok, este tutorial básico de TypeScript, esto es repartido en varios ejercicios. Y de cada ejercicio tiene un problema y la idea es que en cada problema tú lo resuelvas antes de ver la solución, ¿no? Él te da la solución de igual forma, pero la idea es que tú en cada problema intentes resolverlo primero. Eso es lo que vamos a hacer en este directo. Entonces, aquí lo que dice, ve el problema, ve la instrucción del problema, revisa la documentación de TypeScript como referencia. Claro, como que busca por las palabras relevantes según el problema que estás en el momento. Y luego revisa porque también está incluido unos tests para ver si tu solución es la correcta. De igual forma, no te preocupes si le dedicaste, no sé, 20 minutos y no pudiste resolverlo, porque igual aquí ya ellos él te da la solución. Y los prerequisitos antes de hacer este tutorial básico es tener conocimientos en JavaScript. Es importante porque ten en cuenta que TypeScript es un super tool. A lo que le da es que le da más utilidades a JavaScript. Entonces, para empezar el proyecto, lo que recomiendo es clonar este repositorio. Ya este es el repositorio que nos otorga él. Simplemente hacemos un git clone del repositorio. Vamos a la carpeta que se llama Beginners TypeScript Tutorial. Y aquí simplemente vamos a abrir nuestro editor de texto que yo estoy utilizando Visual Studio Code. Lo abrió dos veces, ¿no? Y abrimos nuestro Visual Studio. Por alguna razón, esto. Lo que tendríamos que hacer primero es hacer un clon del repositorio e instalar las dependencias. Lo podemos hacer con npm install, perdón, npm install. Lo instala todas las dependencias del proyecto. Aquí vamos a entrar a nuestra carpeta CRC. Y como puedes ver, aquí hay múltiples ejercicios que está organizado por números, del 1 al 18. Hay uno que es el problema y luego la solución. Entonces la idea de esto es, voy a entrar en el problema, voy a tratar de resolverlo y voy a dar una explicación del por qué lo hice así. Si es necesario, vamos a ir a la documentación de TypeScript para reforzar algunos puntos o buscar alguna solución. Entonces aquí, por ejemplo, para ejecutar nuestros tests, podemos ir al package JSON y vemos que tiene varios scripts. Entonces, con los scripts ejecutamos los tests. Entonces, con estos scripts vamos a ejecutar cada uno de los tests. Para iniciar el primero, lo que vamos a hacer es ir al problema número uno. Estoy abriendo nuestra terminal. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo aquí, para ejecutar mi primer test, va a ser npm
npm run e01. Entonces ahí está corriendo nuestro primer test. Pasa el test, pero en los tipos está fallando. Entonces aquí dice que el parámetro A está como any y el B está como n igual. Lo cual se está quejando, ¿por qué? Porque si vamos a nuestra package JSON, perdón, en nuestro tsconfig, aquí estamos indicando que nuestro proyecto sea estricto, o sea, que verifique por los tipos que estemos tipando cada variable, que vaya revisando cada error de TypeScript. Entonces aquí, por ejemplo, aquí se está quejando porque el A y el B están como any. Any significa que el tipo de este parámetro puede ser cualquiera. Esto es algo que no le gusta a TypeScript. Entonces la forma sencilla de solucionar esto es simplemente agregarle un tipo. Y para agregarle un tipo a estos dos parámetros sería al lado del parámetro colocar dos puntos y el tipo. Hay varios tipos, puede ser string, números o number, booleanos, que son de valores true o false. Se le puede pasar algunos tipos que son más estructurados, interfaces. Esto lo vamos a ir viendo en cada uno aproximadamente. Creo que lo vamos a ver todos durante el directo. Entonces aquí yo básicamente puedo ver qué por parámetros estamos pasando números. O sea, si te das cuenta aquí en el test, ¿qué es lo que está haciendo? Está esperando que la función con estos dos parámetros sea igual a 6. Entonces esto lo que está haciendo es una suma. Entonces aquí le estamos pasando 2 más 4, 6. Pero aquí, por ejemplo, está funcionando bien el test, porque aquí el JavaScript ya de por sí quiere que esto puede ser números y está devolviendo la suma correcta. Pero TypeScript es el que se está quejando. Entonces, para que se deje de quejar TypeScript, le pasamos el tipo a cada uno de los parámetros. Entonces, como yo sé que está esperando tipo números, le pasamos aquí el A es de tipo number y el B es de tipo number. Entonces, ya con esto, si yo ejecuto mi test, ahí está verificando los tipos y ya por lo menos los tipos ya pasan completos sin problemas. Entonces, esto lo que hace es que le ayuda a TypeScript a saber qué tipo de valores tiene que recibir esta función. Porque si yo vengo y por ejemplo, lo cambio a tipo string, aquí, por ejemplo, ya TypeScript ya me está diciendo que el valor que le estoy pasando a esta función, o sea, el primer parámetro que le estoy pasando a esta función, está mal porque le estoy pasando un número y la función espera que sea de tipo string. De esta forma ya nos ayuda un poco a manejar los errores en nuestro código mientras escribimos. Una forma de solucionarlo sería pasarle un string aquí directamente. Pero claro, este no sería correcto porque ya ahora luego el test va a fallar. El test va a fallar porque aquí está recibiendo un cris4 porque está haciendo una concatenación del texto con el número. Y el test necesita que sea igual a 6 porque es una suma. Y más o menos ahí tú te puedes ir ayudando entre los tests y TypeScript para escribir bien el código, ¿no? Aquí le pasamos un 2 y aquí lo corregimos porque necesitamos que... Ya con este cambio ya lo... Si vemos la solución del 0,1, a ver, claro, básicamente es lo mismo, ¿no? Lo que hace es que le coloca tipos a cada uno de los parámetros. Y ya por lo menos ya sabe que el A y el B son tipos números. Bueno, ya por lo menos ya completamos el 1. Ahora seguiríamos con el 2. 0,2 dice. Bueno, este parece que es lo mismo porque dice que parámetros está definido como un tipo any. Recordemos que el tipo any es un tipo que puede ser cualquier cosa. Por lo general en TypeScript le gusta mucho que definamos los tipos de los parámetros o de los objetos como any. Porque la idea es darle todas las herramientas a TypeScript para que te ayude con tu código a detectar posibles bugs o posibles errores de escritura. ¿Cómo hacemos eso? A través de los tipos. Entonces aquí podemos ver que esta función recibe un objeto que tiene un first, second, que según cómo se está ejecutando aquí en el texto, tiene que ser de tipo números. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que darle un tipado a nuestros params. Y para hacer esto podríamos hacer de la siguiente forma. Hay varias formas de hacer esto. Primero, podría ser la más en línea, se llama como tipado en línea.
que sería básicamente colocamos dos puntos que es para definir el tipo del parámetro, en este caso. Y por ejemplo, como queremos definir un objeto, porque aquí lo que le estamos pasando a un objeto, sería entre llaves, colocar first, que vendría a ser primera propiedad del objeto, y le asignamos el tipo, que va a ser tipo número, y luego al second, que es de tipo número también. Entonces al hacer esto, ya por lo menos TypeScript ya no se queja. Entonces la ventaja que te da esto es que cuando entra aquí ya por lo menos ya sabe el código que params tiene dos propiedades, first y second, que son de tipo número. Inclusive si me pongo encima, bueno, esto si estás en Visual Studio Code, te va a detectar este tipo de, te va a dar te va a dar esta información adicional. Aquí por ejemplo TypeScript, al momento de tú tipar los parámetros, ya él te va dando información de más o menos cuando tú llamas las funciones, te da información de qué es lo que espera cada función. Aquí por ejemplo, estoy definiendo que el params recibe un objeto con first y second tipo número. Y por ejemplo, yo aquí una llamada de esa función, toNumbers, y aquí cuando yo estoy escribiendo la llamada de la función, ya él me empieza a decir que espera un params, que es un objeto. Entonces aquí, por ejemplo, si es un objeto vacío, ya él se va a quejar. ¿Por qué? Porque él espera que ese objeto tenga dos propiedades, que va a ser el first y el second. Entonces, si estás utilizando Visual Studio Code, lo que puedes hacer es con Control Space, él ya automáticamente te va a autocompletar cuáles son las propiedades que necesita ese objeto. Aquí, por ejemplo, ya él te autocompleta con first y second. El first recibe uno de tipo número, entonces le podría pasar aquí un 10. Luego hago Control Space y ya me vuelve a autocompletar la segunda propiedad del objeto. Y este también es de tipo número. Entonces, si yo dejo aquí encima de la propiedad y me dice second, es de tipo number. Entonces aquí si yo le paso un texto, por ejemplo, ahí se va a quejar. Se va a quejar porque ahí me dice, el tipo string no es asignable a un tipo number. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos definiendo que el tipo de esta propiedad es número. Entonces aquí él se está quejando, entonces aquí lo que queremos hacer es pasar un número. Ya nuestra función ya funciona. Entonces yo decía que antes que hay otra forma de definir esto. En TypeScript hay dos formas de definir tipos más, ¿cómo se podría decir? Más estructurados. Hay una forma que vendría siendo type. Yo puedo definir aquí un type. En este caso va a ser type params igual. Y le puedo pasar esto. Entonces al momento de lo que tenemos que hacer es definir que el params es igual a params. La única diferencia entre el uno y el otro es que ahora cuando yo voy aquí, lo que me va a decir es que el tipo que está esperando es un objeto de tipo params. En cambio, antes ya me da un poco más de explícito el tipo de que estaba esperando. Y yo hacía esto, y aquí cuando me pongo encima ya me dice que espera un objeto params con dos propiedades, first y second. Eso va a depender mucho de tipo de... O sea, la idea es que sea consistente cuando tú vayas a escribir este tipo de código, dependiendo de lo que más necesitas, si uno o el otro. Y ahora lo que decía, como estaba diciendo antes, aparte del type y hacerlo un tipo en línea, también podemos utilizar interfaces. Entonces las interfaces, ¿en qué se diferencia los types? Que sería este params, al final aquí first, tipo number, y second, de tipo number. Y también podemos utilizar lo mismo que sería interface, params, sería first, number, second, number. Entonces, esto en realidad, si se dan cuenta, podemos utilizar los dos. Y tienen bastante similitud. ¿Cuál es la principal diferencia entre uno y el otro? Es que los interfaces luego podemos extender de otros interfaces. Entonces, por ejemplo, imagínate que luego mañana esta interfaz va a requerir un ID. Nosotros podríamos tener aquí una interfaz que se llame ID y este va a ser de tipo, no sé, va a ser un objeto
para un objeto ID de tipo string. Las interfaces, así. Y ahora lo que podríamos hacer nosotros es hacer un extend de ID. Entonces, esto lo que va a hacer es que va a concatenar ambos interfaces. Entonces ahora params va a ser de tipo params, pero va a recibir. Ahora este param está constituido por ID, first y second. Entonces una forma de verlo sería options, comes, options, voilà, params. Entonces si yo voy aquí, le doy control space, ya podemos ver que las propiedades que recibe este params es first, ID y second. ¿Por qué? Porque estamos extendiendo la interfaz y la estamos uniendo, por así decirlo. Esa es una de las ventajas principales. Entonces, que yo te recomiendo es tratar de que seas consistente con tus declaraciones. O sea, si tú ves que utilizas tipos, trata de utilizar puros tipos. Si te gusta interface, trata de utilizar puros interface. Al menos que surja la situación en la que necesitas hacer esto como extender, porque puede ser que tengas tipos usuarios, tipo post, tipo projects. Entonces puedes tener una interfaz que sea una interfaz base, que ahí tenga, por ejemplo, ID, title, description. Y tú sabes que esa interfaz siempre la vas a utilizar en las otras interfaces, como podría ser el usuario, las publicaciones, los proyectos. O sea que esas tres propiedades siempre las vas a utilizar en las demás. Entonces, para reutilizar un poco el código, puedes hacer un extend en cada uno de esa interfaz base. Pero si en realidad los tipos de lo que vas a utilizar es algo sencillo, pues es fácilmente utilizar type. Al final te va a aportar lo mismo. Entonces aquí si yo ejecuto ahora mi test para el segundo, debería correr exitosamente y ahí los tipos ya lo completa satisfactoriamente. Y vamos a ver la solución a ver qué propone Matt. Y por ejemplo, aquí tenemos la solución número uno. Ajá, mira, como lo decía yo. Básicamente es hacer un tipeo en línea, que es simplemente al lado de la propiedad que quieres tipar, colocar el objeto con sus tipos. Y la segunda solución sería a utilizar un tipo. Bueno, con la diferencia que él colocó aquí tipo y le colocó add two numbers argument. O sea, aquí le colocó otro nombre. Pero es básicamente lo mismo que yo expliqué. Le puso aquí un objeto que recibe dos propiedades, que es first y second, de tipo número. Y seguramente en la tercera solución es una interfaz. A ver. Claro, aquí estoy utilizando. Ya tú por lo menos ya sabes cuál es la diferencia o en qué momentos puedes utilizar interfaces o tipo. Vamos a ver, podemos continuar ahora con el ejercicio número 3. Primero voy a ejecutar el test para que falle. Y está fallando porque dice, el argumento de tipo first string no es asignable al parámetro tipo first string last string. La propiedad last está faltando en el tipo first string. Ok, vamos a analizar un poco ese código. Es el número 3. Problem. Entonces aquí, por ejemplo, lo que está pasando es que esta función getName ya está tipado el params a que reciba un objeto de first, o sea, un tipo first y un last. Entonces aquí lo que dice es que debería de funcionar solamente con la propiedad first y debería funcionar con ambas propiedades. O sea, a pesar de que yo utilice la función getName solamente con el first, debería funcionar igual, que le pasemos los dos. Entonces aquí en la función lo que está haciendo es validar si el last existe en el objeto que le estamos pasando como params. Y si existe, lo que hace es una concatenación de ambos strings, del first y el last. Y si no, simplemente retorna el first. Entonces aquí, según el título del problema, se llama Optional Properties. Entonces, básicamente, ¿cómo podemos hacer que el last sea un valor opcional? La forma de TypeScript que utiliza para hacer esto es simplemente agregarle aquí un signo de pregunta, sí, una question mark. Aquí ya con hacer esto ya estamos haciendo que esta propiedad sea opcional. Entonces, si te das cuenta, ya aquí el TypeScript ya no se está quejando en el editor de texto y el test pasa. Ya está pasando el tipeo
sea, la revisión del tipo lo está pasando completamente. Entonces, también como a lo mejor tú pensarías que a lo mejor si haces algo así como igual a null, ya le estamos pasando un valor, ¿no? Pero aquí se está quejando, entonces lo que yo podría hacer aquí puede ser string o null. Y por defecto le paso null. O un define, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver qué pasa si yo hago esto. Ah, ya, un define no puede ser inicializador. Le hago null. Ah, ok, lo que pasa es que aquí lo estoy colocando es en el objeto. Y aquí estoy colocando que puede ser un string o un null, pero igual de esta forma me está obligando a que yo coloque en la propiedad, en la segunda propiedad de las, tendría que entonces colocarle un las igual null para que ya TypeScript esté contento. Pero si queremos que sea opcional, la mejor forma es simplemente colocarle aquí un question mark. Y ya con esto, si borramos esto, ya pasa sin problemas. No se queja TypeScript y no sé, y los tests pasan. Otra cosa que tienes que tener en cuenta, me parece que si yo hago esto, si yo los parámetros opcionales lo coloco de primero, también se debería de quejar. Bueno, no se está quejando. Bueno, al parecer el orden aquí al momento de tipar el parámetro no hay problema. Lo puedes colocar en el orden que tú quieras. Ok, ya por lo menos aquí con esto ya tenemos completo el test número 3. Ahora vamos al ejercicio número 4. Ah, ok, ok. Aquí sí va a funcionar lo que yo intenté hacer anteriormente. Entonces desde el ejercicio número 4 yo voy a colocar aquí un en pie E04, ¿no? Entonces vamos a ver qué errores da aquí. Aquí que me dice que espera dos argumentos, pero solamente recibió uno. Dice que el argumento para las no se proveyó. Entonces, vamos a revisar el código. Claro, aquí tenemos la misma función getName, pero ahora no le estamos pasando un objeto, sino que le estamos pasando dos parámetros, ¿no? Sí, dos parámetros, uno que es first y otro que es last. Entonces, aquí cuando ejecutamos nuestros tests, lo que estoy pasándole es un mat que vendría siendo para nuestro primer parámetro, pero el segundo lo estamos omitiendo. Y aquí sí pasa porque le estoy pasando los dos parámetros. Los dos parámetros. Entonces la solución es casi la misma, ¿no? Simplemente le ponemos aquí un question mark y ahí él no se va a quejar. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, le coloco, puede ser esto o un define. Claro, pero igual aquí nos está obligando entonces a que le pasemos un define, lo cual no es conveniente. Entonces, para evitar eso, simplemente le colocamos una question mark. Ya por lo menos ya TypeScript va a saber que esto va a recibir un argumento que es obligatorio, que es el first, y el segundo parámetro es opcional. Pero ya no se queja. Entonces lo que yo estaba intentando explicar anterior era esto, que por ejemplo si el orden, cuando son parámetros así uno a uno, se va a quejar si los valores opcionales lo colocamos en el primero. Aquí dice que un parámetro requerido no puede ser después de los parámetros opcionales. Si cometes un valor opcional, tú no puedes colocar los valores o los parámetros obligatorios después. Todo lo que son los parámetros opcionales tienen que ir siempre al final, siempre. Para ver si ejecutamos el test, y pasa. El siguiente ejercicio sería el 05. Ejecutar el test. Y ahí se está quejando que dice. Aquí se debería de obtener el user ID, ¿no? Aquí está esperando un 0 y está recibiendo un 1. Está un define. Está en mute, ¿no? Sí. Aquí lo que dice que es asignar tipos a variables. Vamos a ver qué pasa. Aquí dice el argumento del tipo objeto vacío no es asignable al parámetro tipo use.
A ver qué sucede. Aquí el getUser está esperando que el parámetro user sea de tipo user. De default user lo estamos creando aquí en la línea 14. Entonces aquí dice así, ¿cómo asegurarse de que el default user es de tipo use en esta línea y no más abajo en el código? Entonces lo que hay que lograr aquí es que TypeScript no se queje aquí, sino que se queje aquí en esta línea. Entonces la manera más sencilla vendría siendo, como vimos en en el primer problema, que asignamos a una variable o a un solo parámetro el tipo, de igual forma lo podemos hacer aquí. Tenemos dos puntos y le asignamos el tipo. En este caso va a ser tipo user. Entonces, por ejemplo, ya TypeScript ya no se está quejando en esta línea 21, donde hacemos la llamada de la función con el parámetro de default user, que es un objeto vacío, sino que ahora se queja en esta línea y dice, el tipo objeto, que es un objeto vacío en este caso, está fallando en las siguientes propiedades. Entonces aquí dice que le faltan propiedades. Y por lo menos Visual Studio, junto con TypeScript, te dice cuáles son esas propiedades que están faltando. Que en nuestro caso sería el ID, el first name, el last name y el isAdmin. Entonces, para poner contento el TypeScript, lo que podemos hacer es ir completando cada una de las propiedades. Por ejemplo, ID 1, el first name va a ser, no sé, Christian. El last name va a ser mi apellido, Hernández. Y el isAdmin, que es un valor booleano. Y ya con esto, ya por lo menos ya TypeScript ya está contento porque ya por lo menos ya le colocamos el tipo de esta variable que habíamos creado que se lo estamos pasando a la función. Ahí no estaba mute, ¿verdad? ¿O sí? Recién vi. Creo que no. Bueno, entonces ya con que le definamos el tipo a esta variable, ya por lo menos TypeScript no se queja. ¿Y cuáles son otras ventajas que podría decirte a simple vista del tipo, del que por qué tipamos este tipo de variables? Por ejemplo, imagínate que yo estoy, aquí yo no tengo tipos y yo estoy escribiendo estas propiedades a mano. Yo, por ejemplo, quiero colocar isAdmin, pero por cosa mía estoy escribiendo rápido y lo escribí mal, así no lo escribí así, false. Por ejemplo, aquí te das cuenta que TypeScript en este lado de aquí no se está quejando recién en el test. Y por lo general los tests siempre están en un archivo aparte. Entonces aquí no se está quejando mi variable. Aquí no se está quejando mi variable. Mira, aquí lo estoy escribiendo mal, no se está quejando. Recién cuando voy a revisar el test es que recién se queja. Que me dice la propiedad isAdmin falta en el tipo user. Entonces, ahora si yo vengo y hago un tipo, o sea, tipo esta variable, que es user, y aquí automáticamente ya se va a quejar, que me dice. Cuando dice queja, dice que el tipo, ID, first name, last name, string, is admin, que está todo en minúscula, no es asignable al tipo user. Entonces, el objeto literal puede ser especificado con las propiedades conocidas, pero isAdmin no existe en el tipo user. Y aquí por lo menos ya te da una pista de qué podría ser. Y te refieres, quisiste escribir isAdmin con la A mayúscula. Que claro, ahí nos equivocamos nosotros, lo escribimos mal y nos está dando un error. Ahora si yo hago control space, y ahí me muestra la última propiedad que me falta, que es isAdmin. Y este tiene que ser de tipo booleano, que podría ser un true. Y ahí por lo menos ya con eso completo el ejercicio. Se queja TypeScript y el test paso. ¿Qué tal? Vamos a ver la solución, que la aquí en la solution de las 5. Y aquí, claro, básicamente hace lo mismo, ¿no? Lo que hace es que tipa la variable. Ya con esto TypeScript sabe qué tipo tiene que ser esta constante o esta variable. A ver, avanzamos al ejercicio número 6. Entonces, aquí vamos a ver qué dice. ¿Da un error o algo?
Bueno, me parece que está dando un error, pero no me está especificando exactamente cuál. Vamos a ver los comentarios que dice aquí. ¿Cómo nos podemos asegurar de que el rol es solamente uno de los que están aquí? O sea, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que el rol solamente sea admin, user o super admin. Entonces aquí, por ejemplo, estamos definiendo la variable default user. En el rol estamos pasando esto. I shall no be, o sea, como que este valor no debería ser permitido, porque solamente esperamos uno de estos tres. A ver, ¿cómo se podría solucionar esto? Entonces vamos a ver. ¿Cómo podemos solucionar esto que se llama unions? O sea, si vemos un ratito la documentación, yo busco aquí unions. Unions type se llama eso. Type. Y aquí, por ejemplo, está haciendo un union type, que básicamente es lo que le dice que el tipo de shape podría ser este o este, ¿no? Cualquiera de estos tres. Y si en nuestro ejercicio lo vemos, podría ser algo así. En vez de que sea un string, o sea, ahí cuando tú colocas un string es que puede ser cualquier tipo de string. Entonces tú para limitar que esta propiedad rol solamente cumpla con esos tres atributos, o esos tres valores, mejor dicho, entonces lo que podemos hacer es utilizar los union types. Union, unions types se llama. Entonces el primero podría ser admin. Entonces el rol puede ser admin o puede ser user o puede ser super admin. Entonces ya con esto ya no da error, a ver. Por lo menos ahí el tipo, el chequeo de tipo ya pasa. Porque si yo elimino este de aquí, mira, ahí se está quejando. El tipo no debería ser permitido, no es asignable al tipo, y ahí TypeScript te dice los tipos que están permitidos, que sería admin, user y super admin. Entonces, esta es una forma de tú definir el tipo de estos union type. Pero si también lo podrías extraer, podrías copiar esto de aquí. Y aquí arriba yo podría crear ahora un type que va a ser de tipo role. Igual, copiamos esto de aquí. Y simplemente aquí lo que yo podría hacer es que el role es tipo role. Y va a funcionar de la misma forma. Aquí yo me pongo el cursor encima de la palabra role o del tipo role. Y ahí me dice los tipos permitidos o los roles permitidos. Y de igual forma aquí, ¿no? Y lo bueno de esto es que también si yo ahora borro esto, por ejemplo, y hago lo de control space, me va a autocompletar cuáles son los tipos permitidos. Entonces ahora yo puedo elegir cualquiera de los tres y con eso ya no da error. Pero si yo pongo otra, cualquier cosa aquí, y ahí se va a quejar. El tipo, cualquier cosa, no es asignable al tipo rol. Esto es una forma de definir, bueno, quieres limitar algunas propiedades. Entonces por lo menos aquí ya esto, ya sabemos que funciona, pasa el tipo de chequeo, está bien. A ver cómo él lo solucionó. El 6 Union Solution. Y bueno, aquí él lo solucionó de la primera parte que yo había explicado, que era simplemente colocar los valores permitidos ahí en línea. A ver, el siguiente sería el 07. A ver qué dice aquí. A ver qué se quejó el error. ¿Qué dice? El tipo ID number, el title string, o sea, is missing following properties from type pose. Ok. Ah, ok, ok. Mira, aquí por ejemplo, este default user, que es una variable que espera un usuario, o sea, un tipo usuario, con un ID, un first name, un last name, un role, y además se le están agregando una propiedad pose, que es un arreglo de pose. Entonces aquí TypeScript se está quejando, ¿por qué? Porque nuestro interfaz user estamos definiendo las propiedades, pero en pose estamos diciendo que el tipo tiene que ser un pose único. Por ejemplo, lo que está ahorita esperando esta propiedad es algo así. Es algo así. Lo que está esperando solamente es un pose.
Post nada más. Pero está mal porque lo que queremos es un arreglo de post. Entonces para solucionarlo hay dos formas. Para tú definir que una propiedad es una lista o un arreglo de algo, hay dos opciones. Puedes utilizar el array y adentro lo pasas como le pasas el tipo. Entonces, esta es como una utilidad global de TypeScript. No porque si ves aquí no se está importando ni nada, sino que simplemente se utiliza. Ya TypeScript lo detecta. Entonces aquí lo que le estamos diciendo es que el post es un arreglo de publicaciones o de posts. Y la segunda forma de utilizarlo es, hacemos post, o sea, el tipo que queremos utilizar, y le pasamos dos corchetes, creo que se llama, dos corchetes. Y de aquí él ya detecta que también es un arreglo de post. Y aquí ya no se queja. Ya él sabe que el users.post es un arreglo de post. Igual aquí, ¿no? Yo veo el test, ahí pasa. Y de esta forma, y por ejemplo, entonces, ¿cuándo utilizarías uno o el otro? Es básicamente como lo que yo comenté con lo que son los types y las interfaces. La idea es que tú mantengas un estándar en tu código, ¿no? O que tu equipo mantenga un estándar. Si ves que todo tu equipo utiliza esta forma, la idea es que en todo el código se repita. Que sea todos iguales, sea constante con el tipo de forma de cómo tú declaras esto. Y si en tu equipo utilizan la forma anterior, esta, también la idea es que todos utilicen la misma. Inclusive en los linter hay reglas que tú puedes definir esto, si se utiliza uno o el otro. Entonces cuando tú guardas y se formatea, se pone el que tú hayas elegido, ¿no? Si vemos aquí la solución, hay dos soluciones. Seguramente es uno y el otro, el que yo dije. La uno vendría siendo, claro, la primera solución él lo define de esta forma, ¿no? Que es pose y los corchetes. Ahí le estamos indicando que pose es una regla de pose. Y la siguiente solución vendría siendo la otra. Que utiliza la utilidad de Java, de TypeScript y le pasamos como si fuera un argumento, algo así, a esta función, array. Le pasamos como argumento el pose. Entonces por lo menos ya tenemos solucionado el problema número 7. Ahora avanzamos al 8. A ver qué se queja, ¿qué dice? Dice, debería retornar un usuario válido. Entonces aquí espera que el ID sea de tipo number, el first name de tipo string, ¿ok? Y aquí está recibiendo undefined. Igual aquí ya vamos por el ejercicio número 8. Pues inclusive lo que podría hacer también es, hago esto, lo pongo aquí a un costado. ¿Y se ve bien, no? Sí. Y aquí hago un npm con E08. Así se ve mejor, ¿cierto? Ok, aquí se está quejando, está fallando porque dice que debería de retornar un usuario válido. Vamos a ver qué dice. Ahora, aquí lo que pasa es que cuando yo llamo la función y su valor lo quiero almacenar en la constante user, aquí TypeScript no es capaz de saber que esta propiedad ID existe en user porque no está tipada en ningún lado. La solución para esto podría ser simplemente que aquí en esta función hagamos que su return sea de tipo user. Aunque bueno, aquí ya luego nos obliga a que tenemos que colocar cada uno de los... Sí, sí está bien.
Porque entonces ya por lo menos como ya sabemos que user tiene que retornar, o sea, con que esta función make user tiene que retornar un tipo user, ya aquí por lo menos tenemos que nos obliga a que le pasemos las propiedades correctas, ¿no? Sería el ID, el first name, el last name y el role, que podría ser admin, y unos posts, que parece una renovación. Por lo menos ahí ya nuestros test están pasando, ¿o no? Ah, ok, no están pasando porque aquí el post, ya que como mínimo tenga uno, ¿no? Entonces aquí le podríamos pasar el ID, uno. ¿Qué más? El título tiene que ser, no sé, sígueme en Twitch. Entonces, si ahora si guardamos, por lo menos ya estamos cumpliendo con el contrato que estamos asignando aquí arriba de que todas las interfaces de user tienen que cumplir con estas propiedades. Y aquí por lo menos ya la función sabe que tiene que retornar un user. Y por eso por lo menos aquí ya no se queja. Entonces, mira, aquí por lo menos la utilidad de TypeScript también la podemos ver aquí que cuando estamos creando una nueva función. Y muchas veces en JavaScript lo que puede pasar, que me ha pasado también, es que a veces haces toda tu función, tu lógica y retornas un valor, ¿no? Entonces ese valor puede ser un objeto como aquí. Y en JavaScript lo que puede pasar es que a veces se te puede olvidar una de las propiedades, por ejemplo, algo aquí así. Y JavaScript normal, avanzaría normal y recién cuando esté la función ejecutándose, no sé, en producción, es que se va a romper la aplicación. Entonces por lo menos aquí ya TypeScript ayuda con eso, que antes de que tú mandes el código final, sepas que te está faltando una propiedad, porque esta propiedad si lo mandáramos así en JavaScript, cuando en producción se ejecute esto, esta línea de código, o sea, imagínate que el usuario está llenando un formulario y el formulario en el submit le pide el primer nombre. Entonces, si estuviéramos utilizando JavaScript y mandáramos esta función así tal cual a producción, cuando la persona le da submit y no encuentre el user first name, se va a romper la aplicación y va a quedar la pantalla en blanco. O te va a dar un error, lo que sea. Entonces, por lo menos TypeScript ya te ayuda con eso, ¿no? Te dice, te está faltando el first name en el tipo user. Y ahí ya tú lo completas. Inclusive si puedes configurar tu proyecto para que inclusive no compile el proyecto si tienes un error de tipo o un error que falta alguna propiedad. Así lo puedes poner aún más seguro todavía. Y también en tu repositorio puedes crear un action que, por ejemplo, si detecta que hay un error de este tipo, ni siquiera te permite hacer un PR o subir tus cambios a GitHub. Hay varias técnicas que puedes utilizar para que tu proyecto sea más seguro. Entonces aquí, por ejemplo, esto ya lo solucionamos. Pues es la solución que nos ofrece Map. A ver qué dice aquí. Bueno, básicamente lo mismo, ¿no? Hace tipa lo que es el retorno de la función y lo obliga a completar el tipo, o sea, lo que te pide el interface. Ya con eso se deja de quejar. Entonces ahora continuamos con el número 9. Pero 9 que es el problema de Luke Skywalker. Entonces aquí dice, el tipo de retorno de una función asíncrona o método debería ser una promesa global. Tipo de promesa. Y aquí te dice, te querías referir a promise y le pasamos como argumento Luke Skywalker. Entonces, claro, aquí lo que estamos diciendo es que esta función, su retorno es un tipo Luke Skywalker, pero en realidad es una función asíncrona, entonces lo que está esperando es una promesa. Lo que son promesas, o sea, todo lo que son asíncronas porque estás ejecutando un fetch o estás haciendo un return de promesa, devuelve un tipo de promesa. Inclusive aquí ya TypeScript ya te dice más o menos lo que deberías de colocar. Aquí te dice, el tipo debería ser un promise, que está utilizando también una utilidad de TypeScript, y como argumento de esa utilidad es el tipo que quieres utilizar.
Pero bueno, aquí por ejemplo, esto que es una función asíncrona, que es una llamada a un fetch, que por lo general en JavaScript cuando utilizas un fetch es para hacer una llamada a una API. Aquí está utilizando la API de Star Wars. Entonces aquí lo que ya estás haciendo una consulta a una API. Y esa API te devuelve una promesa hasta que tú la resuelvas y recién vas a obtener los datos. Entonces aquí podemos inferir que el tipo de retorno de esta función va a ser una promesa de Luke Skywalker. Promise. Ya con esto creo que se soluciona. Y ahí por lo menos ya el chequeo de tipo ya está completo. Pero yo creo que hay otras formas de solucionarlo. A ver, si yo hago aquí un promise, esto lo elimino de aquí. Yo a esta data le hago un Luke Skywalker, ¿qué sale? Ah, mira, aquí por ejemplo, si yo a la variable donde estoy retornando la promesa, le pongo que va a ser de tipo Luke Skywalker, ya JavaScript, TypeScript ya infiere que el retorno de la función es una promesa de tipo Luke Skywalker. Otra forma también de hacer eso sería que esta data, por ejemplo, aquí si no tenemos ningún tipo de tipo, la data que está retornando es de any. Le podemos colocar un as Skywalker. Entonces esto más o menos como que le estamos diciendo a TypeScript que confíen en lo que le estamos diciendo nosotros. Entonces le estamos forzando a que data lo maneje como un tipo, que en este caso le estoy pasando lo que es el Skywalker. Y ya por lo menos como que le estamos diciendo a TypeScript que confíe de que ese tipo de datos es el correcto. Aunque se puede utilizar en algunos casos, pero es un poco inseguro, ¿no? Porque aquí ya por lo menos estamos haciendo de que TypeScript confíe en lo que nosotros le estamos diciendo. Aquí yo te recomendaría, por ejemplo, aquí no falla, aquí por lo menos está pasando los tests y está pasando el type checking. No sé qué es a TypeScript, pero yo te recomendaría utilizar una o la primera o la segunda opción. Colocar el tipo donde estás retornando la promesa y ya con esto ya TypeScript ya infiere que va a retornar la función. O directamente, aquí en el retorno de la función, colocar que va a devolver una promesa, ¿no? De tipo Skywalker. La primera y la segunda opción funcionan de forma correcta. Entonces aquí, por ejemplo, si vemos la solución que él ofrece, hay tres. Una vendría siendo la del retorno explícito, que es el promise, y le pasamos como argumento el Luke Skywalker. La segunda vendría siendo a la de que le estamos diciendo a TypeScript qué tipo de datos tiene que retornar. Ya con esto ya infiere también que es un retorno de promesa, Luke Skywalker. Y la tercera vendría siendo, claro, la de tipar la variable, ¿no? De cualquiera de las tres opciones es válida, ¿no? Aquí por lo menos ya podemos dar por hecho el ejercicio número 9 y avanzamos al... A ver, es que dice, debería de dar un error de tipo cuando intentamos pasar un non-string. Aquí estoy intentando agregar un número a un set. Entonces primero vamos a ver qué es un new set. A ver, JavaScript. Entonces, ¿qué es un set? El objeto set le permite almacenar valores únicos de cualquier tipo, ya sea valores primitivos o referencia a objetos. Descripción. Los objetos set son colecciones de valores, puede iterar a través de los elementos de un conjunto en orden de inserción. Un valor en un set solo puede ocurrir una vez. Es único en la colección del set. Por lo menos hay algunos métodos, como el add, que lo que hace es añade un valor al objeto set, devuelve.
objeto set con el valor añadido. Clear, que es para eliminar todos los elementos del set. Delete y le pasamos un value. Elimina el elemento asociado al value y devuelve un booleano que afirma si un elemento se eliminó correctamente o no. ¿Ok? As, le pasamos un valor que devuelve un booleano que afirma si el elemento está presente con el valor dado en el objeto set o no. Entonces, según esto, nuestro código funciona de la siguiente forma. Aquí estamos asignando una variable de ristas con un new set, que imagino que vendría siendo como un arreglo vacío. Y aquí estamos agregando dos nuevos guitarristas, que vendría siendo Jimi Hendrix y Eric Clapton. Entonces el primer test dice, debería contener Jimmy y Eric. Entonces aquí lo que hace es, lo hace con el hash, que lo que hace es que le pasamos un valor y nos devuelve un booleano si existe en la colección. Aquí pregunta si estos dos existen en la colección, devuelve true. O sea, este test pasa. Ahora aquí dice, debería dar un error cuando intentamos pasarle valor que no sea string. En este caso le estamos pasando un número y debería de quejarse. Entonces, a ver, ¿cómo podemos tipar este tipo new set para que sepa qué valores tiene que recibir? Aquí si dejamos el cursor encima de la clase, entonces aquí lo que dice es que recibe por argumento, aquí en set no, por argumento recibe un tipo. Si yo intento abrir esto, aquí lo que recibe, si no me equivoco, se llaman genéricos. Entonces tú por argumento le puedes pasar el tipo que solamente puede recibir esta clase. Entonces le podemos hacer algo así como, quiero que solamente recibas de tipo string. Y yo al hacer eso, ya todos nuestros tests pasan y el tipo y el chequeo de tipo ya funciona. Entonces aquí por lo menos da error si le paso un número y aquí ya no se queja. Pero en cambio, si yo hago un number que solamente reciba tipos números, y aquí ya se empieza a quejar en los demás, en el otro lado del código. Se queja al momento de agregar un nuevo guitarrista que es con un valor de tipo string y dice el argumento de tipo string no es asignable el parámetro de tipo number. Igual aquí, ¿no? Dejamos como string para que funcione y ahí pasa todo. Vamos a ver la solución que él dice. Claro, básicamente eso, no le pasa por argumento el tipo que va a recibir este set. Ahora es el 11. Vamos a ver qué dice el 11. El 11 dice que el elemento tiene un tipo n explícito. Y dice, porque la expresión del tipo string puede ser utilizado como un índice del tipo objeto. Ahora, aquí lo que pasa es que estamos intentando acceder a una propiedad a través de un index. O sea, si este objeto tuviera algo así como, no sé, index igual a esto, o no sé, aquí no sé, nombre, name igual a esto, age igual a un. Entonces, esto se conoce como, vendría siendo como el index o la key, el index o la key del objeto. Este es la key, la llave, y la posición de la derecha vendría siendo el valor. Llave, valor. Entonces aquí lo que está intentando acceder es a un tipo any. Ese tipo any no lo está detectando en este cacho. Entonces para solucionarlo me parece que tenemos que utilizar una utilidad de record, una utilidad de TypeScript. Eso sí, vamos a la documentación de TypeScript y buscamos en referencias, utility types. Aquí podemos ver que hay una utilidad que se llama record. Entonces este espera que le pasemos el tipo de la llave y el tipo del valor.
Entonces aquí, por ejemplo, aquí él dice que los gatos, su llave sería, las llaves tienen que ser de tipo cat name, que los cat name podría ser Miffy, Boris y Mordred. Y el valor tiene que ser de cat info, que es un objeto tiene la edad y, y breed, que deben de ser el nombre, supongo. No, la raza. La edad y la raza. Entonces aquí por lo menos él define un record con el tipo de la llave y el tipo del valor. Entonces aquí estamos hablando del récord. El récord lo que hace es que te define el tipo del objeto. Entonces aquí lo que podemos hacer es record y queremos que la llave sea de tipo string y su valor de tipo string. Entonces aquí, por ejemplo, ya se deja de quejar porque ya por lo menos ya sabe que adentro del cache, en su llave tiene que ser de tipo string. Bueno, pero para la solución de este vendría siendo eso, ¿no? Utilizamos un record. Creo que también podríamos hacer algo como, podríamos hacer que la llave sea, por ejemplo, la key sea de tipo string y el valor sea de tipo string. Con eso también te lo detecta como un tipo correcto. Porque aquí le estamos diciendo que las llaves, todas las llaves que vengan de este objeto, tienen que ser de tipo string y su valor tiene que ser de tipo string. Entonces cualquiera de las dos formas puede funcionar. Y ahora si vemos la solución, por ejemplo, la solución número uno es utilizar la utilidad de TypeScript record. Lo mismo, ¿no? Utilizas en su llave, tienes que pasar el tipo y en su valor el tipo. La solución 2 a ver. Igual, mira, la solución 2 es la que yo acabo de decir ahorita, que es básicamente igual. En su llave, le estamos diciendo que su llave es de tipo string y su valor de tipo string. Y, y la solución número 3 es... Ah, bueno, aquí lo que hizo fue que creó una interfaz aparte con el mismo tipo y se lo pasó a la variable cache. Entonces hay esas tres soluciones para hacer este problema. Y ahora sí, vamos al 12. Vamos a ver por qué me da error. El proyecto 12 es de type of Norway. Ok. Aquí dice, debería de retornar el amount cuando se pasa un objeto y también debería retornar el amount si se le pasa un número. Entonces aquí está fallando porque en este test a la función course amount le estoy pasando un objeto con una propiedad amount igual a 20 y en el segundo test le estoy pasando ya directamente como parámetro la cantidad o el amount. Entonces, en cualquiera de las dos formas debería de retornar el valor, ¿no? Entonces esto parece ser más un tema de refactorizar, porque aquí ni siquiera esta función está retornando nada. Entonces aquí lo que me dice es que el amount, o sea, el parámetro amount, puede ser de tipo número o puede ser de tipo un objeto con una propiedad amount, que va a ser de tipo número. Entonces esto cómo lo podemos solucionar. Yo creo que la forma más sencilla, no sé si habrá otra forma, pero la que se me ocurre ahorita, sería verificar el tipo del parámetro que se le está pasando. O sea, preguntarle si el tipo del amount es igual a número, devuélveme el amount. Pero si no, si es otro tipo, devuélveme la propiedad amount punto, o sea, el parámetro punto amount. Vamos a ver si funciona. Si el type of amount es igual a number, entonces en ese caso retórname el amount. Y si no, retórname el amount punto amount. Y ahí por lo menos pasa y el tipo de chequeo funciona. Aquí, por ejemplo, ahorita estábamos en el 12. Entonces la solución que había encontrado aquí era esto, básicamente verificar el tipo, o sea, verificar el tipo del parámetro que le estamos pasando. Pero aquí yo creo que hay un problema, porque si en caso yo le paso un string, claro, aunque igual aquí estoy validando un objeto, ¿no? Claro, porque si le pasaron un string, entonces va a verificar si es tipo string, y si es falso va a entrar aquí y va a intentar retornar
un objeto que en la propiedad tiene un amount. Entonces yo creo que para que sea más seguro, en vez de verificar que sea un tipo número, deberíamos de verificar que sea un tipo objeto, tipo object. Si es un tipo objeto, que retorne el punto amount. Y si no, de ahí sí directamente que devuelva el parámetro que le estamos pasando, ya no importa si le pasamos un string, lo que sea, ¿no? Creo que esta función, esta forma es mucho más seguro. Igual va a pasar, igual pasa los tests y pasa el tipo del chequeo de tipo. O sea que por ahí todo bien. Ah, sí, de hecho, antes de iniciar el stream estuve un rato ahí en el stream de Gonzi. Ahí me suscribí. Bueno, yo tengo como 6 meses que me suscribí, estoy suscrito a su canal. Y también le doné bits. Claro, lo que pasa es que si yo hago un throw, por lo menos en esta causística, va a fallar el test. Mira, lo probamos si quieres. ¿Por qué? Porque aquí el test espera siempre que retorne el valor del amount. Mira, por ejemplo, si yo hago un throw, o que como dijiste, puede ser un throw que para que se rompa si no cumple el estado del parámetro. O sea, tú dices algo así como si es diferente objeto y además, sí, y el type of amount es diferente a number. Si esto es así, entonces hazme un true error, valid type. Algo así dices tú, ¿no? Lo que pasa es que si hago esto, va a fallar porque no está retornando. Claro, porque aquí no se cumple. Claro, porque aquí espera un objeto, ¿no? Claro, lo que pasa es que nuestro test siempre va a verificar que sea igual a 20. Entonces siempre tenemos que retornar un valor. Pero sí, está bien, ¿no? También podríamos hacer esa validación de que si el parámetro no cumple con lo que necesitamos, quede un error. Con la intención de que cuando algún desarrollador está haciendo mantenimiento de este código, sepa qué tipo de parámetro se le tiene que pasar. Pero por lo menos para cumplir lo que es el test de esta función, de este caso, aunque validemos que el tipo del amount sea un igual objeto y retornemos la propiedad amount, ya funciona. Vamos a hacer un poco más. Vamos a ver qué dice aquí. Decía, debería retornar el mensaje cuando falla, ¿no? Entonces aquí básicamente se está quejando porque el tipo de la E es desconocido. Entonces me parece que aquí hay varias soluciones. Una solución es como no sabemos exactamente qué es el error, es por colocarle el any o el unknown, que es más seguro. Bueno, que ahí tampoco lo encuentro, ¿no? Ah, unknown, así. Aunque de igual forma aquí también se está quejando. Yo coloco any, no se queja, pero claro, utilizar any no es recomendable. Entonces aquí otra forma sería que decirle a TypeScript y que confíe en nosotros y decirle que la E es que lo tipe como un error, as error. Entonces con esto ya por lo menos no se queja y aquí por lo menos ya él sabe que la E es de tipo error. Y si no recuerdo mal, también hay otra forma, que podría ser hacer una condición aquí. Si la E es instancia instance of error, pero si esta condición es true, que me devuelve el e.message. Y si no me equivoco, creo que esta es la forma más segura de hacer este tipo de validaciones. Entonces aquí ya por lo menos él sabe que la E es de tipo error. Si hoy hago, si yo hago un e punto, ya me da por lo menos todo lo que viene en ese tipo de error. Puede ser el message, el name y el stack. Ya por lo menos me está ayudando con autocompletar el tipo E. En este caso es el message y ya con eso nos falla ya el error.
no falla los tests ni el tipo de check. A ver, ¿cuál es la solución que propone Matt? La solución uno sería, bueno, colocar el any, pero como digo, no es muy seguro utilizar el any. La segunda opción sería, bueno, aquí hacer que infiera el error. O sea, decirle a TypeScript que confíe en nosotros, que por ejemplo, que le vamos a decir que la E es de tipo error. Ya por lo menos ya no da error. Y el 3 es hacer el instance of. A ver, y continuamos con el 14. Aquí el ID property es compartido entre todas las interfaces, entre las tres interfaces. Puedes encontrar una forma de refactorizar esto y hacerlo menos don't repeat yourself. O sea, básicamente lo que nos pide en este ejercicio es encontrar una forma de reutilizar el código, ¿no? Entonces, en el ejercicio, si no me equivoco, en el ejercicio 3, yo había dicho que las interfaces, la diferencia entre interface y los types es que las interfaces se pueden extender de otras. Entonces, aquí justamente en este caso es muy útil hacer lo que es el extend. Entonces, aquí yo podría crear, por ejemplo, una interface que sea ID y este va a tener que es la propiedad ID igual string. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente: borramos los ID de aquí y lo que vamos a hacer es simplemente extender esta interfaz ID. Extends, perdón, extends ID igual aquí extends ID y aquí también extendemos el ID. Por lo menos ya con esto ya pasa nuestro test. El 14, ¿no? Claro, ahí pasa nuestro test. Entonces, si esto fuera un tipo, no podríamos hacer esto. Si esto fuera un tipo, por ejemplo, interface, type. Entonces aquí no nos dejaría hacer el extends. Las únicas tipos que se pueden extender son las interfaces. Entonces esta es una de las ventajas que te pueda dar interface. Que puedes crear objetos más complejos y puedes reutilizar otras interfaces que ya tenías creadas. Aquí, por ejemplo, vamos a ver la solución de él, que sería la solución 14. Bueno, aquí él crea una interfaz y la llama base. Básicamente hace lo mismo. Interface, user, extiende de base. El post extiende de base y el comment extiende de base. Y ahí no falla. Vamos a ver el 15. Oye, creo que sí lo terminamos hoy porque quedan tres nada más. Vamos a ver el 15. Entonces aquí dice que el tipo del user en post es de tipo desconocido. Entonces aquí dice, cómo podemos retornar el tipo, o sea, cómo podemos retornar los dos tipos? O sea, lo que yo entiendo aquí, que estoy retornando tipo usuario, a ver, claro, un tipo usuario y a su vez un tipo post. Aquí por el título que dice es que está utilizando una intersection. Vamos a ver si en la documentación sale algo de intersection. Inters- Intersection types. Entonces aquí qué dice, a ver. Aquí es lo que dice que las interfaces, las intersection types, nos permiten crear nuevos tipos desde otro tipo, extendiéndolos. Entonces TypeScript provee otros constructores llamados intersection types, que es mayormente utilizado para combinar dos objetos. Un intersection type es definido usando
el ampersand operator. O sea, aquí el ejemplo que dan es, tenemos una interfaz colorful, que tiene una propiedad color, que es tipo string, y una interfaz circle, que tiene una propiedad radius y es un tipo number. Entonces ellos crean un tipo colorful circle y hacen una intersección de ambos interfaces y la unen. Entonces ahora este tipo va a tener las propiedades. Va a tener la propiedad color y la propiedad radius. Entonces eso como lo podemos aplicar aquí en nuestro ejercicio. Para ver. Aquí tenemos una interfaz user y una interfaz pose. Y aquí lo que está retornando es un objeto con la propiedad del usuario y un pose. O sea, no es un pose único, sino que es un arreglo de pose. Entonces lo que yo podría hacer es user ampersand y aquí tendría que devolver un pose de tipo pose array, un arreglo de pose. Ok, por lo menos ya no se queja y no hay error. Aquí lo que estoy haciendo es que a mi interfaz user lo estoy interceptando o lo estoy haciendo una unión con unas nuevas propiedades que va a ser en este caso pose, que es un arreglo de pose. Y con eso ya por lo menos si yo pongo el cursor encima de la función, ya él sabe lo que tiene que retornar. Está retornando un user, todas sus propiedades de user, más una propiedad pose, que es un arreglo de pose. A ver cuál es la solución que nos da Mat. Claro, aquí, ajá, mira, lo mismo que yo acabo de hacer, ¿no? User y lo concatena o lo une, hace una unión de dos interfaces. Pero como esta interfaz es un pose, no es un arreglo de pose, aquí tendríamos que agregarle la nueva propiedad y a esa propiedad le vamos a pasar el tipo, que es un arreglo de. Entonces también aparte de esto podríamos aquí crear un tipo, podemos copiar esto, podemos hacer, no sé, type eh, user en pose. Y aquí simplemente lo que hacemos es que retornamos un user en pose. Y también funciona, ¿no? Entonces aquí estamos creando un tipo en base a dos interfaces. Entonces sí, sí, aquí yo ejecuto los tests, igual funciona. A ver, continuamos con el 16. Y el 16 sería, a ver, este es un omit and pick. Estos omit and pick serían, a ver qué piden. ¿Cómo podemos crear un nuevo objeto con solo el primer nombre y el último nombre de la propiedad users? Entonces lo que nos pide aquí básicamente es que de esta interfaz user solamente recuperemos el first name y el last name. Entonces para hacer esto hay una utilidad, unas utilidades de TypeScript que se llama, lo voy a encontrar aquí un segundo, de los utility types son el pick y el omit. Entonces por ejemplo el pick, ¿qué hace? Es un constructor de tipo, construye un tipo seleccionando una serie de propiedades, que en este caso serían las keys, string literal, que puede ser un string literal o una unión de string desde el tipo. Entonces, en ejemplo, lo que hace es que crea un node type, que sería un to-do preview, utilizan el utility type, que es el pick, le pasan la interfaz que quieren como que utilizar para seleccionar las propiedades y a través de un union type le podemos pasar cuáles son las propiedades que queremos seleccionar de esa interfaz. Entonces aquí podríamos pasarle uno o le podríamos pasar a través de un union type varios tipos. Y el omit lo que hace es construir un tipo, va seleccionando todas las propiedades del tipo y removiendo
lo que le pasemos a través de del, del string o, el union, o las uniones de string. O sea, es casi es la oposición del pick. Aquí hacemos un omit, le pasamos como primera llave la interfaz que queremos utilizar y le pasamos cuáles son las propiedades que queremos excluir. Entonces vamos a hacer primero un ejemplo con el pick. Aquí vamos a reemplazar el union por pick. Como primer argumento vendría siendo la interfaz que vamos a utilizar, que es el user. Y luego le pasamos un union types, o sea, una unión de varias propiedades que vamos a utilizar. En este caso es el first name y le pasamos el last name. Entonces con esto, ya por lo menos él sabe que el myType es, es un tipo de solamente dos propiedades, que es el first name y el last name, que lo estamos incluyendo de la interfaz user. Y el omit es lo contrario. Lo que hacemos un omit y le pasamos la propiedad que queremos excluir. En este caso sería el ID. Entonces con el omit lo que hacemos es excluimos de la interfaz la propiedad que querramos. Entonces ahora con esto ya él sabe, a ver, para que él sabe que solamente está incluyendo como tipo el first name y el last name. Pero si yo aquí yo le paso el last name, ahora como tipo va a ser ID y first name. ¿Viste? Ahora por lo menos aquí el tipo es ID y first name. Pero para que nuestro test funcione tenemos que excluir el ID. Yo creo que aquí el uso de uno o el otro va a depender mucho de qué tan largo sea la interfaz. Si por ejemplo nuestra interfaz tuviera 10 propiedades y solamente nos interesa utilizar dos, ahí nos conviene utilizar más el omit, ¿no? Claro, porque solamente utiliza, o el pick también. Creo que para ambos casos sería lo mismo. O claro, si de esa interfaz que tiene 10 propiedades solamente quieres utilizar uno, creo que te podría convenir el omit, aunque vendría siendo lo mismo, porque con el pick solamente le pasas la propiedad que quieres, ¿sí? Claro, con el pick le pasas la propiedad que quieres y el omit tendrías que pasarle todas las que no quieres. ¿Está bien? A ver, continuamos entonces con el 17. A ver qué dice aquí. ¿Cómo podemos tipar el onFocus change? Ah, aquí lo que vamos a tipar son funciones. Bueno, aquí podríamos crear un tipo, type, que se llama, no sé, onFocus, focus chain, por ejemplo. Y para tipar una función sería como un arreglo, un arrow function, y le pasamos el tipo del argumento. En este caso, ¿cuál sería? Un booleano, ¿no? Entonces, como argumento pide un boolean, y de retorno, pero claro, el nombre de la función es de tipo boolean, y retorna un void. Ahora esto lo pasamos como el tipo onFocusChange, y ya con eso ya pasa. Y ya con esto ya por lo menos lo solucionamos. De esta forma podemos tipar las funciones. Le pasamos los tipos de sus parámetros y el tipo que retorna. A ver la solución de mat. Ah, mira, también se puede hacer en línea. Podemos hacer el tipo en línea. Y seguramente en la solución 2 él creó un tipo o una interfaz. A ver. Claro, y aquí él creó un tipo, Focus Listener. Y de igual forma, ¿no? El parámetro isFocused, luego le pasa el tipo boolean y retorna un void. ¿Sí? Ahora el 18 y el último, dice.
Esto debería de retornar una promesa. Entonces tenemos create, luego obtengo los usuarios. A ver, ¿qué función de dónde lo sacó? Ah, de aquí, ¿no? Este debería de retornar una promesa de tipo string, ¿o no? Ah, no, espérate. Es una función que retorna una promesa de tipo string. Y el getUser es igual. Hacemos un user que su parámetro user ID es de tipo string. Y este retorna una promesa de tipo user. Claro, aquí básicamente lo que estamos haciendo es tipar las funciones que le estamos pasando por parámetro a la función create getUser. Muy bien. Una forma de solucionarlo sería en línea definir los tipos de cada parámetro. Ya con eso ya evitamos que ahí podemos, hacemos que funcionen lo que son nuestros tests, que TypeScript ya no tenga ningún tipo de error. Ya con eso ya terminamos el tutorial de TypeScript básico.